se ratifique el nuevo sistema electoral. Es histórico el fin al sistema electoral binominal y por lo mismo voy a presentar a quienes van a conversar con nosotros también en este panel que, bueno, marca precisamente ese punto de inflexión en el sistema político. Vamos a ver cómo hay que entenderlo a partir de ahora, así que les quiero agradecer a quienes están con nosotros. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política del Instituto de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias, Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, por correrse ahí. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Buenas noches. Patricia Navia, cientista político, gracias, Pato, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Catalina Parota, abogada y exministra del gobierno de Sebastián Piñera. Gracias, Catalina, también por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Manuel. A ver, voy a partir contigo, Marta. Esto se discutió muchas veces. ¿Se consigue ahora solo porque la nueva mayoría tenía los votos o porque en el espectro político, salvo en la UDI, se han formado la convicción de que era necesario cambiarlo? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tuvo la transición es de que los primeros gobiernos, digamos, ni siquiera se plantearon la necesidad imperiosa de cambiar el sistema binominal. Por lo tanto, esta discusión es una discusión que empezó tardíamente, en las últimas de las reformas. Y yo creo que la elección municipal del 2012 y la baja de participación fue lo que terminó de convencer a mucha gente de que efectivamente si se continuaba con este sistema electoral, el sistema político se iba a ver seriamente afectado en su capacidad de representatividad. Lo que se intenta recuperar con esto es la vuelta a la participación electoral por parte de la gente, los 2 millones de personas que dejaron de votar el año 2013 y los 8 millones de personas que no han votado nunca. Perfecto. Ahora, ¿puede solo o tiene una explicación en la baja electoral el hecho de que el sistema sea binominal? Porque uno también podría decir, bueno, ¿qué pasa cuando la gente tiene que ir a votar por un alcalde, por ejemplo, que tiene una lógica diferente? Que no es binominal y la gente no va a votar igual. Tampoco es binominal el presidencial y la gente no fue a votar. Hay otras razones que también explican la baja en la participación electoral, aunque comparado en el mundo sabemos que cuando el sistema es más proporcional, como hay más candidatos, los candidatos tienden a arrastrar un poco más de votantes. Puede ser una mejora marginal, pero debería haber algo de mejora o al menos disminuir un poco la baja, porque vas a tener más candidatos y los candidatos van a tratar de traer sus propios grupos. Lo que no significa que ganen, pero sí van a atraer a sectores que hasta ahora no han participado. ¿Hay convicción ya mayoritaria? Yo pregunté al principio y te pregunto a ti, Catalina, o esto simplemente se da por una lógica de haber tenido una mayor cantidad de parlamentarios y haber conseguido los senadores que le faltaban a la nueva mayoría para poder aprobar este proyecto? Digo, si hay una convicción mayoritaria en todo el espectro político, salvo la UDI, que ya sistemáticamente ha dicho que, a pesar de que alguno de sus integrantes sí planteaba que era necesario cambiar el sistema, claramente no le gustaba y para nada el que se propuso. Mira, la verdad es que yo he participado harto tiempo en política, estuve en el gobierno del presidente Piñera y te puedo decir de que la conciencia de que el sistema binominal ya no daba para más era bastante generalizada. Por eso mismo que a mí me hubiera gustado ver a Renovación Nacional en este acuerdo, en esta definición final que significa iniciar el fin de un sistema que cumplió una etapa, y yo creo que la cumplió de manera eficiente para el país y para los objetivos que tenía, pero finalmente terminó distanciando muy fuertemente a los parlamentarios de la ciudadanía. Nos encontramos, por ejemplo, que durante el último gobierno de Bachelet o el gobierno de Piñera, la verdad es que los parlamentarios se vieron sorprendidos, por ejemplo, con las protestas o con la salida a la calle de los estudiantes. No fueron capaces de dimensionar los problemas que estaban viviéndose en la ciudadanía. Había un distanciamiento, y esto porque fundamentalmente el sistema binominal entregaba la definición de las candidaturas a las directivas de los partidos políticos y se empezó a producir este alejamiento muy fuerte de la clase política, de la ciudadanía, lo que es peligroso para la democracia. Parte de lo que planteaba Marta también. A mí me parece que es una noticia importante, sin perjuicio de que yo tengo ciertos reparos respecto del proyecto final, pero creo que es una buena noticia el que se haya avanzado en modificar las normas del binominal. ¿Qué te parece? Vamos ahora de lleno al proyecto propiamente tal, para empezar a desmenuzarlo y poder comprenderlo y entenderlo, la lógica política también a ti, Jorge, lo que finalmente ahora se ha presentado ante la ciudadanía como el nuevo esquema para elegir a los parlamentarios en Chile. Sí, mira, sin desconocer la oportunidad que representa de algún modo superar la lógica del binominalismo, algunas de las objeciones que se plantean al proyecto son completamente legítimas y como todos los sistemas electorales en el mundo, este también tiene problemas y tiene problemas bastante graves, digamos, si uno los mira de una perspectiva más técnica en detalle. Por ejemplo, está la cuestión del redistritaje.
surgen situaciones anómalas al mirar el mapa electoral, como por ejemplo el distrito de Copiapó, que tiene 221.000 electores y se le asignan 5 escaños, y el distrito de Iquique, que tiene 222.000 electores, o sea, más electores, se le asignan 3 escaños. Y así como esto, yo te podría repetir otros 5 ejemplos de asignaciones no del todo claras, cuando, digamos, los manuales de buenas prácticas en términos de diseño de sistemas electorales señalan de que esto se debiera hacer a través de organismos técnicos o un mínimo de estándares que sean claros y transparentes para con la ciudadanía. No del todo claras. Manual de buenas prácticas. Suena, digamos, a declaraciones eufemísticas para decir que en el fondo aquí alguien decidió arreglarse y acomodarse más a un determinado sector. No, yo solo estoy constatando un hecho. La ciudadanía lo debe interpretar como a ellos les parezca. ¿Y tú cómo lo interpretas? No, me parece que se desaprovecha una oportunidad de establecer un nuevo mapa electoral que sí dé cuenta, digamos, de los verdaderos criterios que la ciudadanía está buscando, que es tratar de homologar el principio rector de todas las democracias, que es un elector, un voto. Luego surgen otras inconsistencias, por ejemplo, a partir de la aprobación de la ley de cuotas, esa normativa entra en colisión con la ley de primaria, y por lo tanto tenemos primarias a media o primarias con letras chicas. Claro. Entonces vamos a tener primarias solo para el 40% de los cargos a repartir. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a la ciudadanía cuando la ciudadanía lo que quiere es participar de la elección de los candidatos? Presentas 2 problemas. Vamos entonces por el primero. Oye, no, sí, claro, pero vamos de a poco, se ensalame de comer a poco. Marta, primero, el redistritaje. ¿Cómo lo ves tú? Porque efectivamente ha sido una de las cuestiones bien comentada y también bastante cuestionada del cómo se diseñó ese redistritaje, tratando de definir que va a dar mayor proporcionalidad, pero eso cuando uno lo presenta en términos generales, cuando uno va a ciertas áreas en determinadas, pareciera que en realidad no es tan así. Bueno, mira, John Rawls dice en su teoría de la justicia que un legislador nunca debe votar una legislación que lo afecta a él, ¿ya? Porque eso hace, ¿no es cierto?, que se produzca un conflicto de interés intrínseco en cuál van a ser las consecuencias de lo que está votando para su vida personal. Claro. Y por lo tanto, para maximizar el bien común, tú lo que tienes que hacer es votar en una circunstancia en que tú no sabes a qué lado del mostrador vas a estar. Eso es lo que dice John Rawls. Lo que pasa en este caso, y eso tiene que ver con el redistritaje, es de que todos los parlamentarios votaron sabiendo lo que le iba a suceder a cada cual como consecuencia de lo que estaban votando. Entonces, yo creo que el redistritaje que se produce es producto de la negociación interparlamentaria para poder llegar a un acuerdo y decir, ok, esto es el óptimo, negativo, positivo que me toca a mí y por lo tanto yo estoy dispuesto a meterme en este zapato chino. Es poco usual que un país vote una ley de reforma electoral para la misma gente que cae. Lo lógico hubiera sido que en el año 93 se hubiera dicho, mire, en el año 2000 va a empezar a regir esta nueva ley. Entonces el señor que vota en el 93 no tiene idea de lo que le va a pasar en el año 2000, no sabe dónde está. ¿Te fijas? Entonces ahí se produce un resultado distinto. ¿Por qué? Porque esa persona trata de buscar... Eso si hubiese sido el 93, porque ha llevado el 2015, exacto. Si vamos a decir que el 2028... Claro, exacto, me explico. Entonces, el punto es ese, el punto es que esta elección, esta ley se vota para quienes les va a afectar directamente. Yo creo que el redistritaje que se produce es producto de las negociaciones internas que se tuvieron que hacer para que efectivamente los votos llegaran a puerto. Entonces, ahora, eso no significa que sea la óptima. Yo creo que efectivamente ahí hay cosas que son incongruentes o poco consistentes, a lo mejor desde el punto de vista del número de personas que vota para un distrito u otro. Pero seguramente es el precio que hay que pagar por el hecho de haber votado el binomio. Menos distritos, más parlamentarios, por lo tanto tiende a esa mayor proporcionalidad. Comparten lo que dice Marta en este sentido. Aquí nos estamos enfrentando también a una realidad donde pareciera que los parlamentarios finalmente lo que hicieron es, ok, vamos a cambiarlo, pero mientras a nosotros no nos perjudique mucho. Demasiado, claro. O por el contrario, nos termine beneficiando, Pato. Sí, es un traje a la medida, pero siempre son trajes a la medida. El binominal también es un traje a la medida, era un traje a la medida de derecha cuando lo hicieron. Entonces, reclamar porque es un traje a la medida parece un poco injusto. Siempre lo es. Ahora, es proporcional en algunas dimensiones, no en otras. Precisamente porque hay distritos con mucha más población que otros, puede ocurrir que el 2017 un partido saque el 15% de los votos a nivel nacional y saque el 25% de los escaños, porque va a concentrar sus votos en los distritos que eligen
a más diputados. O sea, tú puedes ganar en Coyhaique, en Punta Arenas, en los distritos chicos que eligen más diputados, y puedes sacar 0 votos en Santiago. Proporcionalmente vas a tener muchos más escaños que los que sacaste en votos. Eso puede pasar, y de hecho pasaba antes del 73 también. Así que es muy probable que tengamos eso a partir del 2017. ¿Te encuentras con esa misma conclusión tú al momento de analizar el proyecto que apareció casi al comienzo de cuando se presentó esta fórmula como, digamos, lógica de salida del actual binominal? Muchos dijeron, y no estoy hablando de políticos, incluso centros de estudio de distintas corrientes, la misma UDP, incluso tenía gente que decía, ojo con esto, que esto también puede llegar a provocar una realidad como la que está describiendo ahora Patricio. ¿Te encuentras tú con esa misma lógica? Sí, pero yo creo, mira, yo quiero ser optimista en esto. Yo creo que este proceso todavía no ha terminado, el proceso de negociación de la ley todavía queda una etapa en la Cámara de Diputados. Hoy día leía las declaraciones de Nicolás Monkever en que dice que él no se va a dar por taimado y que realmente va a insistir en avanzar hacia un acuerdo, y yo creo que en esa todavía queda espacio para poder corregir aquello que le haga mal al país y que le haga mal al sistema democrático, porque es verdad lo que dice Marta, es lo que dice nuestro amigo Patricio. Sí, yo sé cómo te llamas, soy un poco lenta, como dicen los guasos. Lo único que... Bueno, ya me desconcentraste, ¿viste? Ya, pero a ver, es que Cata, tengo una duda frente a una cosa que apareció y que yo creo que con mucha fuerza después de me carga la frase a esta altura, encuentro la arista del caso Venta. No sé si ya está una arista, un tentáculo, no sé ya qué es lo que es, pero que una conclusión de la que parece poco están hablando, pero es muy probable que tenga un impacto, un efecto. Es decir, uno de los grupos económicos que estaba financiando, ya sea por la legal o por el lado, las campañas a la UDI, era Penta. Y es probable que esto tenga un impacto también, no solamente en la UDI, sino que también en el espectro político en general, de que ahora los empresarios se vuelven un poco más reticentes a aportar, a financiarse estas campañas, porque dicen, ¿sabes?, que el costo respecto al beneficio eventualmente puede ser mayor. Ahora, dado que los distritos son más grandes y a los parlamentarios incumbentes son conocidos, ellos corren con mucha más ventaja que los parlamentarios nuevos. Es decir, el que tenga que salir a hacer campaña ahora con menos recursos y probablemente además con una ley que probablemente ya esté rigiendo, veremos si así o no, a ver si alcanzamos a conversar de eso en un segundo más, que en el fondo diga, ¿sabes?, que los candidatos gasten menos plata para hacer campaña. Ahora sí que el que ya lleva tiempo ahí tiene todas las posibilidades de ganar versus el que no lo conoce nadie. Yo creo que esta ley tiene un defecto grande, y es ese. Es que favorece mucho a los incumbentes. Primero, porque no se establece un límite a la reelección, que yo creo que ya es bueno que un sistema electoral en Chile no puede permitir la reelección vitalicia. Y además de eso, porque justamente como son distritos grandes, los parlamentarios están financiados durante 4 años para hacer campañas dentro de esos distritos. Y por lo tanto, para quien recién parte en una campaña se hace extremadamente difícil. Yo creo que es necesario y propongo que la centro-derecha tenga como bandera para el próximo periodo una modificación que realmente se comprometa con terminar con esta reelección vitalicia de los parlamentarios. Porque tal como tú dices, este gigantismo de los distritos, en que un distrito es prácticamente igual a una región, lo que son actualmente las regiones, la verdad es que se va a necesitar muchos recursos, y esos recursos durante 4 años los va a tener financiados y llegando con la campaña y con el cargo hasta el final el parlamentario incumbente. Este es un tema muy interesante, no interrumpirlo, pues tenemos que ir con información de último minuto. Con las imágenes que estamos viendo